Conversión de fracciones. En el video anterior vimos cómo convertir una fracción decimal a notación decimal, y en otros videos hemos visto cómo sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones comunes. Pero ¿qué pasaría si tuvieras que resolver algunas de estas operaciones y no tuvieras o no se te permitiera usar una calculadora? Bueno, pues eso es precisamente lo que te voy a explicar en este video. Quédate, la clase se va a poner buena. Comenzaremos por convertir fracciones comunes a decimales. De acuerdo al tipo de fracción común, será el tipo de decimal que obtendremos. Así que vamos a describir y definir los diferentes tipos con los que podemos encontrarnos. Veremos que hay reglas específicas para conocer el tipo de decimal que obtendremos. Luego veremos el proceso inverso, es decir, cómo convertir decimales a fracciones comunes. Como hay diferentes tipos de decimales, veremos 4 procedimientos. Enseguida, veremos cómo ubicar y comparar fracciones y decimales en la recta numérica. Finalmente, simplificaremos expresiones complejas que contengan fracciones comunes y decimales. En el video anterior, vimos cómo convertir fracciones decimales a notación decimal, pues el proceso para convertir fracciones comunes a decimal es exactamente el mismo. Se divide el numerador entre el denominador hasta encontrar el cociente exacto o hasta que veamos que un cierto número o un grupo de números se repiten indefinidamente. Asumo que ya vieron mi video anterior, en donde explico detenidamente este procedimiento. De no ser ese el caso, no te preocupes, podrás entender todo lo que te voy a explicar, y si quieres, ya posteriormente puedes ver ese video. Te lo dejo al final para que lo veas, ¿sale? En este video solo voy a dar los resultados para abreviar. Vamos a convertir un medio a decimal. Dividimos 1 entre 2, lo que nos da 0.5. Para convertir un tercio a decimal, dividimos 1 entre 3, lo que nos da 0. Y una serie infinita de números 3. Aquí vemos otras fracciones comunes convertidas a decimales. Noten que algunas conversiones nos dan un decimal exacto. Es el caso de un medio, un cuarto, un quinto, un octavo y un décimo. El resto de las fracciones son inexactas. Sin embargo, no son iguales. En algunos casos, como un tercio, un séptimo, un noveno, un onceavo y un treceavo, se repite un número o grupo de números, mientras que en otros casos, como un sexto y un doceavo, hay una parte que se repite y otra no. A la parte que se repite indefinidamente le llamamos periodo, y para señalarlo ponemos una línea encima. Resumiendo, podemos concluir que al pasar fracciones comunes a decimal, se pueden obtener 2 o 3 tipos de decimales, según las clasifiquemos. Pueden ser exactas, como un medio, un cuarto, un octavo, un décimo, etc. O inexactas periódicas. A su vez, dentro de las inexactas periódicas, también se puede distinguir entre periódicas puras, como un tercio, un séptimo, un noveno, un onceavo, un treceavo, y periódicas mixtas como un sexto o un doceavo. Un decimal exacto se da cuando tenemos una cantidad limitada de cifras decimales, o si se quiere ver así, es cuando al hacer la división llega un momento en que el residuo es 0, aunque en el cociente haya varios números diferentes. Un decimal es periódico puro cuando al hacer la división siempre te queda el mismo residuo o una cantidad se repite en el residuo.
Esto trae por consecuencia que en el cociente se repita hasta el infinito un solo número o un grupo de números. A este número o grupo de números que se repiten indefinidamente le llamamos periodo. Así que ahora con más propiedad podemos decir que un decimal periódico puro es aquel en donde el periodo comienza siempre en la posición de los décimos. Ejemplo de ellos son un tercio, un séptimo, un noveno, un onceavo y un treceavo. La forma más fácil de definir a los decimales periódicos mixtos es decir que en ellos el periodo no comienza en los décimos. Otra forma es señalar que algunos números no se repiten y otros sí lo hacen, siempre en el mismo orden. Ejemplo de ellos son un sexto y un doceavo. Ya hemos tenido oportunidad de observar que las fracciones comunes dan diferentes decimales. Enunciaré la primera de 3 reglas por las que se rigen estos resultados. Número 1. Si en una fracción común irreducible el denominador es divisible solo por 2 o por 5, entonces el decimal será exacto. Veamos algunos ejemplos. Pasemos un medio a su forma decimal. Como podemos ver, el denominador es divisible solo por 2 y el decimal es exacto. En el caso de un cuarto, el denominador es divisible también solo por 2, aunque sea 2 veces. Y de nuevo, el decimal es exacto. En el caso de 3 octavos, que es una fracción irreducible, el 8 de nuevo es divisible solo por 2, aunque sea 3 veces. El decimal, como era de esperarse, es exacto. Aquí hay algunas fracciones más. Noten que en todas ellas los denominadores tienen como divisores simples solo al 2 o al 5. Los decimales son todos exactos. Vamos a ver la segunda de estas reglas. Número 2. Si en una fracción común irreducible el denominador no es divisible por 2 ni por 5, entonces el decimal será periódico puro. Tomemos como ejemplo a un tercio. En esta fracción, el denominador no es divisible por 2 ni por 5. Al realizar la división, notamos que obtenemos un decimal periódico puro. Veamos ahora el caso de un séptimo, que obviamente no es divisible por 2 ni por 5. Realizamos la división y encontramos que en efecto se trata de un decimal periódico puro. Aquí está el caso de 5 novenos, 3 onceavos, 9 treceavos y 5 veintiunavos. Número 3. Si en una fracción común irreducible el denominador es divisible por 2 o por 5 y por otro número primo, entonces el decimal será periódico mixto. Veamos algunos ejemplos. En el caso de un sexto, el 6 es divisible por 2 y por 3. El decimal resultante es en efecto periódico mixto. Como ya vimos antes, el caso de los doceavos es similar, ya que el 12 es divisible por 2 y por 3. Así que la fracción decimal es periódica mixta, independientemente del numerador. Analicemos ahora el caso de 8 quinceavos. En este caso, 15 es divisible por 3 y por 5. El decimal, como podemos apreciar, es periódico mixto. Aquí vemos otras fracciones que tienen la misma característica. Es decir, son divisibles por 2 o por 5 y además por algún otro número primo. Los decimales, como era previsible, resultan periódicos mixtos. Una fracción común siempre podrá convertirse en decimal, ya sea exacta, periódica pura o periódica mixta. Lo contrario, sin embargo, no es cierto. No cualquier decimal se puede expresar como fracción común, ya que algunos decimales provienen de otros orígenes. Este es el caso del famosísimo pi, que como sabrán,
es la cantidad de diámetros que se necesitan para rodear una circunferencia. El número e, que es la base de los logaritmos naturales, o las raíces inexactas de ciertos números. Si queremos expresar esos números con fracciones, lo podemos hacer con fracciones continuas, aunque eso es ya muy poco habitual. En próximas entregas comenzaremos a estudiar algunos de estos números, pero de momento nos ocuparemos de encontrar cuál es la fracción común que da origen a los decimales que hemos visto. A esta fracción se le conoce como generatriz, y es así como me referiré a ella en lo subsecuente. Para encontrar la generatriz de un decimal exacto, es necesario anotar la parte decimal como numerador y como denominador un 1 seguido de tantos ceros como cifras haya en la parte decimal. Comencemos por encontrar la generatriz de 0.5. Anotamos el 5 como numerador y como denominador un 1 seguido de un 0, ya que el decimal tiene una sola posición decimal. La fracción resultante es 5 décimos. Reduciéndola a su más simple expresión, llegamos a un medio, que es la generatriz que buscábamos. Probemos ahora con 0.55. Primero, anotamos 55 en el numerador y un 1 seguido de dos ceros en el denominador, ya que son 2 las cifras del decimal. Evidentemente, la fracción generada es 55 centésimos, que reducida queda como 11 veinteavos. Esta es la generatriz de 0.55. Aquí vemos otros ejemplos y su desarrollo. Como ven, encontrar la generatriz de un decimal exacto es muy fácil. Pasemos a ver cómo encontrar la generatriz de un decimal periódico puro. Para esto, anotamos el o los números que forman el periodo en el lugar correspondiente al numerador. En el denominador, anotamos tantos nueves como cifras tenga el periodo. Simplificamos si es posible y ya está. Hemos dado con la generatriz que buscábamos. Vamos a encontrar la generatriz de 0.3 periódico. Anotamos 3 en el numerador, pues este es el periodo, y como denominador un 9, pues el periodo consta de un solo número. La fracción que se forma es 3 novenos, que simplificada se convierte en un tercio, que es la generatriz de 0.3 periódico. Veamos ahora el caso de 0.12 periódico. Anotamos 12 en el numerador y 99 en el denominador, ya que el periodo consta de dos cifras. Simplificamos, la generatriz es entonces 4/33. Para encontrar la generatriz de 0.486 periódico, anotamos 486 como numerador y 999 como denominador. Simplificamos y llegamos a que la generatriz de 0.486 periódico es 18/37. Para encontrar la generatriz de 0.5229 periódico, anotamos 5229 en el numerador y 9999 en el denominador. Simplificamos la fracción y llegamos a que la generatriz es 581.111. Como ven, es muy fácil encontrar la generatriz de un decimal periódico puro. Para encontrar la generatriz de un decimal periódico mixto, se anota como numerador la parte no periódica del decimal, seguida de un periodo. A este se le resta la parte no periódica y como denominador se ponen tantos nueves como cifras tenga el periodo, seguido de tantos ceros como cifras tenga la parte decimal no periódica. Vamos a ver cómo se hace. Aquí tenemos este decimal periódico mixto. Anotamos 1,
que es la parte no periódica, agregamos un 3, que es el periodo, con esto se forma el 13. A este número se le resta un 1, que es la parte no periódica. En el denominador anotamos un 9, puesto que el periodo tiene un solo número, y luego un 0, puesto que la parte no periódica también tiene solo una cifra. Así que resolviendo la resta, llegamos a que la fracción que se forma es 12/90, que simplificada se convierte en 2/15. Esta es la generatriz que buscábamos. Vamos a encontrar ahora la generatriz de este decimal. Primero anotamos 12, que es la parte no periódica. Enseguida 153, que es el periodo. A este número le restamos 12, que es la parte no periódica. En el denominador anotamos 999 por las 3 cifras del periodo, seguido de 2 ceros por la parte no periódica. Restando, llegamos a 12.141 99.900 avos, que simplificada se convierte en 1.349 11.100 avos. Esta es la generatriz que buscábamos. Para alumnos un poquito más avanzados, como de secundaria, que ya saben cuando menos un mínimo de álgebra, les mostraré cómo deducir la forma de encontrar la generatriz de decimales periódicos, sean estos puros o mixtos. Aquí tenemos un ejemplo. Se trata de 0.4 periódico, que como ya hemos visto es un 0 y una serie infinita de cuatros. Llamémosle razón R. Puesto que el periodo se encuentra en los décimos, multipliquemos por 10. Podemos decir entonces que 10 razones R son iguales a 4.4 periódico. Ya vimos estas operaciones con decimales en la clase pasada. Si a estas 10 razones le restamos la razón original, tendremos que 9 razones son iguales a 4 enteros. Así que despejando la R, podemos decir que esta es igual a 4 novenos. Como R es igual a 0.4 periódico, entonces 0.4 periódico es igual a 4 novenos. Esta es entonces la generatriz de aquella. Como pueden ver, el truco está en anular toda la parte infinita de decimales y trabajar solo con enteros. Eso mismo vamos a hacer en el siguiente ejemplo, aunque este es diferente por tratarse de un decimal periódico mixto. Vamos a encontrar la generatriz de este número. Comencemos por establecer una relación entre nuestro número y una variable. Notemos que ahora el periodo comienza en la posición de los centésimos. Es por esto que vamos a multiplicar nuestra variable R por 100. Como la parte periódica comienza en los centésimos, bastará con sacar del decimal la parte no periódica. O dicho más claramente, basta con multiplicar por 10. Restamos para anular la parte infinita, con lo que llegamos a que 90 razones son iguales a 11 enteros. Despejando R, tenemos que es igual a 11 noventaavos. Podemos decir entonces que 11 noventaavos es la generatriz del número propuesto. Hasta aquí con esta explicación, ya que este curso se trata de aritmética, no de álgebra. Ya tendremos oportunidad de revolcarnos en ese lodazal a su tiempo. Ahora que ya hemos visto cómo convertir fracciones, vamos a practicar un poquito lo visto. Aquí les dejo algunos ejercicios para que se pasen las horas felices. Ahora que ya sabemos todo acerca de cómo convertir unas fracciones en otras, conviene saber cómo ubicarlas en la recta numérica. Ante el reto que es el hecho de explicar un tema a distancia, me he provisto de algún software para tal fin. Se trata de OpenSancor en su versión 2.5.1
y GeoGebra en su versión 5.0.132. Vengan, acompáñenme. Ustedes pueden irme siguiendo. Solo necesitan una hoja a rayas o cuadros, lápiz y una escuadra o cartabón. Comenzamos por trazar un segmento de recta. Como en este caso se trata de novenos, vamos a dividir este segmento en 9 partes. Contamos 9 renglones hacia abajo o hacia arriba, por la derecha o izquierda. Marcamos ese punto. Trazamos una diagonal desde el extremo opuesto del segmento de recta. Aquí aparece en rojo. Ahora marcamos todos los cruces de los renglones con nuestra diagonal y con ayuda de la escuadra o cartabón trasladamos esas marcas a nuestra recta. Es requisito indispensable que la escuadra esté colocada en forma perpendicular a nuestra recta. Como verán, el segmento ha quedado dividido en 9 partes. Ahora solo contamos 4 y ahí es 4 novenos. Vamos ahora a localizar 3 séptimos. Así que comenzamos de nuevo. Primero contamos 7 renglones, en este caso hacia arriba. Marcamos, trazamos una diagonal, encontramos los cruces con los renglones y los trasladamos a nuestra recta. Ya para terminar contamos 3 a partir de la izquierda y ya está. Hemos localizado 3 séptimos. Ya de paso podemos ver que 4 novenos es mayor que 3 séptimos. Hay que recordar que un número es mayor que otro si al representarlo en la recta numérica se encuentra a la derecha. Vamos ahora a localizar estas fracciones, pero usando GeoGebra. El procedimiento es el mismo. Trazamos primero una recta. Luego contamos 3 renglones en un extremo, en este caso por la derecha hacia abajo. Trazamos una diagonal y encontramos los puntos en donde se cruza con los renglones. Subimos esos cruces a nuestra recta y en este caso tomamos la primera. Ahí es 1/3. Para encontrar 4 séptimos, cuento 7 renglones en un extremo, en este caso por la izquierda hacia arriba, trazo una diagonal, encuentro los cruces con los renglones y con ayuda de una escuadra los bajo a la recta. Cuento 4, hay que recordar que comienzo desde 0 y ahí es 4 séptimos. En el caso de los decimales, como su nombre lo dice, dividimos entre 10, en este caso por la derecha hacia arriba. Encontramos los cruces, los bajamos y contamos 3. Aprovechando esta división vamos a localizar 0.12, que está entre 0.1 y 0.2. Así que divido en 5 partes para que cada una de ellas sea 0.02 o 2 centésimos. Hay que recordar que 0.12 es igual a sumar un décimo con 2 centésimos. Voy a acercarme para que podamos apreciar el detalle. Aquí es 0.12. Vamos a establecer las relaciones de desigualdad. Aquí están enunciadas. Y es muy fácil percatarse de ello con la simple observación de la recta numérica. Como verán, es muy fácil localizar y comparar fracciones en la recta numérica. Con tener a la mano papel, lápiz y escuadra es suficiente. Para que practiquen lo visto, dejo algunos ejercicios. Están pero muy fáciles. No creo que tengan problemas en ellos. Vamos ahora a ver cómo simplificar expresiones que contengan decimales y fracciones comunes. Para esto vamos a optar por 2 opciones. La primera es convertir las fracciones comunes decimales y realizar las operaciones indicadas. La segunda es convertir los decimales a fracciones comunes y resolver de esta forma.
Ya en otras entregas hemos visto cómo operar con estas fracciones, pero si aún así no lo recuerdas, aquí arriba te dejo los enlaces a esos videos. Vamos a resolver las fracciones con las que abrimos la clase. Primero hay que sumar 3 cuartos con 3 décimos. Vamos a resolverlo en decimales. Así que escribo los 3 cuartos como 0.75 y lo sumo con 0.3. El resultado es un entero con 5 centésimos. Vamos a restar un tercio de 0.75. En este caso, como un tercio da un decimal periódico, no es que no se pueda, pero para muchos puede resultar incómodo. Mejor cambiamos 0.75 por su generatriz, que como acabamos de ver es 3 cuartos. El resultado es 5 doceavos. Vamos ahora a multiplicar 2 novenos por 0.55. En este caso voy a sustituir 0.55 por su generatriz, que es 11 veinteavos. Resolviendo, llegamos a que el resultado es 11 novenos. Ahora vamos a dividir 0.586 entre un 17avo. Como un 17avo da un decimal periódico puro, mejor anotamos la generatriz de 0.586, que es 293 quinientosavos. Resolviendo, llegamos a 4.981 quinientosavos. Como podemos ver, operar con decimales y fracciones es en realidad muy sencillo. Solo basta con un poco de práctica y es todo. Veamos ahora alguna expresión un poco más compleja. Vamos a resolver esta expresión. Como se trata de decimales periódicos, prefiero trabajarlos en fracciones. Así que paso 0.3 periódico a un tercio y 0.2 periódico a 2 novenos. Con esto ya estoy en posibilidad de reescribir la expresión así. Sumo un tercio con un medio, me da 5 sextos, y resto 2 novenos a 5 octavos, lo que me da 29/72. Reescribo la expresión de esta forma y ahora solo me resta dividir 5 sextos entre 29/72. Realizando esa operación, llego a que el resultado es 45/29. Así que ahora puedo establecer la relación de igualdad entre la expresión original y este último resultado. Les dejo aquí una serie de ejercicios para que se entretengan en esas horas de aburrimiento. Bueno amigos, pues hasta aquí la clase de hoy. Como siempre, pido que te suscribas y es que todavía no lo has hecho. Deja tus comentarios aquí en la parte de abajo y compártelo con tus amigos y conocidos. Aquí te dejo enlaces a mis anteriores videos. Míralos si aún te quedó alguna duda. En el próximo video veremos qué son las potencias y algunas de sus características. Te habló tu amigo Benjamín Domínguez. Nos vemos en el próximo de la serie.